Bueno, pues como os comentaba, continuamos la mañana y vamos a tener ahora un debate que se llama Resiliencia y competitividad de destinos turísticos maduros en el espacio de datos europeos de turismo y vamos a tratar, a analizar cómo la tecnología está ayudando a gestionar gestionar los destinos de manera más eficiente y mejorando la experiencia de turista. En esta mesa vamos a contar con Francisca Rubio, que es la directora general de Gaia X Spain, que va a moderar y van a acompañarle Daniel Caro, que es el Chief Data Officer de Turismo de Andalucía, Jorge Núñez, que es el CEO de Azquiver, Dolores Ordóñez, que es la directora de Any Solution, y en unos minutitos que les cambian los micros, suben y podemos comenzar. ¿Los que han levantado 2 veces? No vale. Yo prefiero hablar de pie, pero bueno, tendré que hablar sentada. Creo que ahora solo se me escucha a mí, así que como no pare de hablar, voy a estar hablando yo todo el rato. Pues aquí estoy, bueno, os doy la bienvenida a esta charla, a esta mesa redonda, que estoy con 3 monstruos del turismo. No sé qué hago yo aquí, yo no soy recién llegada a todo esto, pero estoy aquí con 3 monstruos. Se supone que tengo que presentarlos. Dani Caro, que es el Chief Data Officer de Turismo Andaluz. Turismo Andaluz, quien no sepa qué es, que vaya al pabellón 5. Creo, y el año que viene podéis ver el pabellón 5, el 6 y el 7, porque creo que se están extendiendo, ¿no? Dani lleva, pues no sé, me ha dicho que 30 años trabajando en turismo, pero no me salen las cuentas, porque ha estado trabajando 20 años en empresa privada y otros 20 en empresa pública, o sea que aquí me están faltando datos. Aquí, Simultaneando. así que aquí tenemos a un monstruo del turismo como es Dani Caro. Pues aquí ahora otra monstrua. O sea, tengo aquí, si tengo que leer de estas páginas, 2 enteras son el currículum de Loli en la parte de turismo. Pero no solamente en la parte de turismo, sino en la parte de tecnología. Es presidenta de Planetic, vicepresidenta de Gaia X. Bueno, tienes tantos gorros que no sé qué ponerte. Recientemente, Loli, y de verdad toda mi admiración, es doctora también en espacios de datos turísticos por la Universidad de Baleares con cum laude. Así que enhorabuena, de verdad te lo digo con toda sinceridad, muchísima enhorabuena total. Pero además es coordinadora de los proyectos europeos, tanto nacionales como europeos, de espacio de datos de turismo. Y además en su tiempo libre es CEO de Any Solution, que es su empresa, ¿no? Y bueno, y Jorge también, que tenemos, que es el crack de los espacios de datos y de la tecnología de datos en Canarias. Así que aquí tengo también es fundador y CEO de Azquiver, además no solamente de Azquiver, porque tú eres un emprendedor en serie, no has fundado solamente Azquiver, sino varias empresas, ¿no? También estás coliderando el espacio de datos europeo de turismo y además también eres secretario de Conectic, tesorero del Cluster de Innovación Turística de Canarias, etcétera, etcétera. Así que ya veis que aquí tenéis un elenco tremendo, ¿no?, para hoy. Y yo soy, por si no me conocéis, que quizá no me conozcáis porque yo no vengo tanto del sector turístico, yo soy la gerente de la Asociación Gaia X España, que nuestro objetivo sí es promocionar los espacios de datos en España. Entonces, pero ¿qué son los espacios de datos? Hemos visto que solo unos cuantos saben qué son. Los espacios de datos, antes hemos visto en la charla anterior que estaban hablando de los hoteles y todos recogían datos y querían datos, pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué recogen esos datos? Y también es muy importante, ¿y cuántos datos puedo trabajar? ¿No? ¿Con cuántos datos puedo trabajar? Siempre pongo el ejemplo de que en Estados Unidos hay unas empresillas como Google o Facebook que tienen miles de millones de datos. Pero ¿y si nosotros queremos trabajar con esa cantidad de datos? La única posibilidad es compartirlos. Entonces lo que nosotros intentamos es que esos datos se compartan, pero con los valores europeos de seguridad. Antes han nombrado, en la parte de hoteles, han nombrado la confianza. De hecho, el lema nuestro de Gaia X es compartir datos con confianza, innovar con confianza. Entonces nuestro objetivo es que se compartan datos con confianza. Siempre pongo un ejemplo que es de Andalucía, así que hoy, como lo vas a contar tú, voy a contar otro ejemplo. Imaginaros que yo tengo los datos de todos los vuelos, ¿no? Todos los vuelos que hay. Analizo todos esos datos y me decís para qué, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Pues al final, analizando esos datos, yo puedo darle valor a esos datos y vender los resultados. Por ejemplo, imaginaros que yo veo que hay vuelos Tokio-París, París-Madrid. La gente de Madrid solo ve que viene gente de París y les pondrá a la venta, pues yo qué sé, las cosas que sea gente parisina, pero realmente vienen japoneses,
Si tú tienes esa información, le puedes vender esa información a los duty free y decirle, oye, la semana que viene te vienen japoneses, además de alto poder adquisitivo, porque el vuelo les ha costado una fortuna, así que pon Chanel, porque a los japoneses ricos les gusta Chanel. O dentro de 2 semanas vienen chinos, pon Louis Vuitton, porque a los chinos les gusta Louis Vuitton. Entonces, como veis, sí puedo darle un valor añadido a los datos. Cuando pongo el ejemplo de Andalucía lo pongo más sobre promoción turística, pero eso os lo contará Dani, pero en general os he puesto un ejemplo, fijaros, simplemente de venta de resultados de datos, pero hay miles de casos de uso que se pueden utilizar y turismo es un caso fantástico para poder utilizar espacios de datos. Entonces, antes de empezar a hablar del proyecto europeo que lidera Loli, vamos a ver un poco cómo es la situación ahora, ¿no? Lo que quiero ver es qué situación tenemos actualmente y qué podemos ganar cuando llevemos a cabo ese proyecto europeo. Entonces, la situación en Andalucía, que es fantástica, ya lo sé, cuéntame un poco qué proyectos tenéis ahora mismo, o que teníais antes del proyecto europeo. Sí, pues tenemos proyectos muy interesantes como el que has comentado, el proyecto Vía en Tren. Básicamente lo que trata es de aportarle un valor agregado, o sea, un dato agregado al hotelero para que en tiempo real sepa cómo está la situación en su alrededor. Cuenta un poquito, si la gente no sabe lo que es el proyecto Vía en Tren, cuenta un poquito de qué va, en qué consiste. Vale, Vía en Tren es tecnológicamente un proyecto bastante fácil, pero a nivel confianza es un proyecto bastante complicado. Básicamente las asociaciones empresariales de Andalucía le pidieron a Turismo Andaluz o le traspasaron el mandato de que querían que los hoteles pudieran compartir datos de una forma segura. Hablamos de datos sensibles de negocio, todos los datos críticos que un hotel normalmente no va a compartir y muchísimo menos con la competencia. La idea era, básicamente formar un dataset que se pudieran compartir entre ellos y para entendernos muy rápido, el hotelero de Torremolinos conoce a Paqui que tiene otro hotel, yo te llamo, oye Paqui, ¿cómo llevas la venta? ¿Cómo llevas el precio de habitación? ¿Qué inventario tienes? Tal, y lo que hacíamos de una forma de amistad se hace de una forma mucho más segura, más controlada y no necesariamente tengo que tener una relación de amistad contigo, pero era poner unas reglas de juego justas para todos desde el punto de vista que si tú quieres obtener datos de tu competencia, obviamente tienes que dar datos. Y esa es la regla del juego. Digo que tecnológicamente no es un problema, porque no lo es bastante fácil. El problema es convencer al hotelero que para recibir tiene que dar. Y nosotros como administración pública no jugamos el papel tecnológico, porque eso está y se hace y no es complicado. Y hay empresas que lo desarrollan fenomenalmente bien, pero sí ponemos el punto neutral. Nosotros sí nos encargamos, que no tenemos ninguna labor comercial en última instancia, pues de básicamente conformar todos esos datos y guardarlos de forma segura y velar porque haya una regla justa. La regla es que nadie puede ver un dato si no hay un mínimo de 5 hoteles que aportan a ese dato. No hay ingeniería inversa, seguimos unas políticas estrictas para que todo sea agregado. Tú consigas lo que necesitas, pero no hay un mal juego de competencia. Es una iniciativa excelente. Fijaros, quienes habéis estado en la mesa anterior se han expuesto 3 problemas. Uno, el reto, la primera frase que han dicho es: mi competidor no es el hotel de al lado, sino el destino de al lado, otro destino. Aquí justamente están haciendo eso, están compartiendo datos entre ellos para que puedan sacar todos un beneficio. Se puede hacer una mejor promoción, por ejemplo, turística de esa zona. Luego también han hablado de la colaboración público-privada. Tener en cuenta que esos datos anonimizados están llegando a Turismo Andaluz, que los puede utilizar. Y luego también están hablando de toda la parte de gestión de datos, que también la estáis utilizando, con lo cual, y de datos con confianza, es una palabra que han utilizado varias veces los hoteles, tenemos que dar confianza, y vosotros con la plataforma que estáis haciendo la estáis consiguiendo. Ahora veremos cómo puede mejorar ahora con el proyecto europeo. Loli, como tú tienes tantos gorros, ahora te voy a preguntar un poco, porque quiero ver un poco la situación, cómo está en Andalucía, en Baleares y en Canarias, ¿no? La situación actual en Baleares, ¿cuál es con respecto a los datos? Bueno, Baleares es un destino turístico maduro que ya lleva muchos años trabajando en la importancia de conocer qué es lo que está sucediendo a nivel de territorio, ¿no? Últimamente, bueno, pues este conocimiento que decías tú de saber cuántos turistas llegan, cuántos llegan por el aeropuerto, las preguntas típicas que se hacían de satisfacción, también el cuánto gastaba, ¿no? Para conocer un poco el perfil del cliente que estaba llegando. Pero bueno,
con todos los avances que ha habido haciendo y también ese conocimiento que hay sobre el poder de los datos, han empezado a surgir diferentes iniciativas tanto por parte del sector público como por parte del sector privado, ¿no? Tenemos un ejemplo como es el Consell de Mallorca, que se presentó para construir el primer observatorio de turismo sostenible, que además ha sido reconocido por la red INSTO de la Organización Mundial del Turismo, ¿no? Donde empezamos a recoger indicadores, más de 400 indicadores, es donde se estaba midiendo este turismo sostenible. El gobierno balear, a través de la Agencia Estratégica de Turismo, ha puesto en marcha el sistema de inteligencia turístico, ¿no? Porque realmente pues, queremos empezar a hacer preguntas a esos datos, ¿no? No solamente recoger datos porque sí, sino cómo podemos convertir esos datos en información, ¿no? Y también, bueno, pues tenemos toda la parte de IBESTAT, con todo el trabajo que están haciendo, con todos los indicadores, y además están aunando pues, unos criterios para poder tomar mejor esas decisiones. ¿Qué pasa? Que bueno, que el acceso a los datos es siempre muy complejo, ¿no? Y además estamos viendo que la evolución de todos los sistemas pues ha corrido pues, de diferentes maneras. Estamos viendo que incluso entre departamentos de las mismas organizaciones están utilizando pues, diferentes formatos, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo de estandarización que yo creo que el gobierno balear se lo está tomando ahora pues, muy en serio, pero también estamos viendo diferentes iniciativas por parte del sector privado, ¿no? Y estamos viendo pues, iniciativas de hoteles que están empezando a analizar por lo que tú me estabas comentando antes, ¿no? Cuando hay llegadas y salidas de aviones, están informando directamente incluso a sus clientes para saber cuándo tienen que hacer check-in, check-out o cuándo tienen que venir a recogerle los transfers, para estar realmente informados de cuándo les van a llegar incluso los clientes a los hoteles, para que la recepción sea mucho más ágil, ¿no? Y estamos también pues, con grandes cadenas y proveedores, tenemos por ejemplo aquí a Boris, que bueno, que ellos ya están trabajando incluso con los datos sectorializados por tipología de turismo, ¿no? Pues si este es turismo más, si este es turismo de esquí, si este turismo que vaya a Disney World, cómo vamos a paquetizar a todos esos clientes y cómo vamos a poder ofrecer una mejor información para incrementar la satisfacción del turista. Y luego al final también, y yo creo que eso también es muy importante, se está empezando a medir toda la parte de sostenibilidad, circularidad y resiliencia, ¿no? Que es algo que se ha ido introduciendo en los últimos años. En Baleares tenemos la suerte de contar con la Fundación Impulsa, y luego hemos tenido una iniciativa que es Hoteles Circulares, donde además hemos empezado a trabajar esa parte de circularidad desde una perspectiva cada vez pues, más profesional, involucrando a diferentes actores públicos, privados, pero luego también toda la cadena de valor, donde el sector hotelero está trabajando con el sector primario, y ahora se está incluyendo toda esta parte de digitalización para conocer exactamente cuáles son los residuos que están recogiendo y cómo esos residuos se están convirtiendo en valor o se está dotando de una nueva vida, ¿no? Son iniciativas que yo creo que ahora mismo están muy dispersas a nivel de territorio, pero yo creo que la iniciativa que va a tener el gobierno balear, y yo creo que hay una firme propuesta para ello, va a conseguir que todo esto se acabe estandarizando. Yo creo que el espacio de datos va a ser la solución para que todo ello se pueda compartir y poder tener esa visión real de lo que está sucediendo en Baleares. Gracias, Loli. He visto cómo era de cosas técnicas como estandarización, compartición, pero luego acaba hablando siempre de paquetes de viajes y le estamos dando un sentido concreto dedicado al turismo. Ya hemos visto dos grandes monstruos del turismo como son Andalucía y Baleares, y Canarias es el otro gran monstruo, ¿no? Yo sé que tú no representas al gobierno canario, pero seguro que tienes un montón de ejemplos de cosas que se hayan hecho con datos en Canarias. Sí, bueno, yo un poco al hilo de Loli, porque al final, claro, Canarias no deja de ser unas islas, entonces dependen absolutamente del vuelo. Y sí que es cierto que no se escucha. No se le oye. ¿Está abajo? ¿Mejor ahora? ¿Sí? Y la realidad es que yo diferenciaría dos puntos dentro de lo que es Canarias, la parte de destino y la parte privada, o sea, la parte más pública y la parte privada. Y creo que por lo que estoy viendo están trabajando de forma independiente. Y la realidad es que creo que mucho del conocimiento está en la parte privada, que es donde realmente Adquiver como empresa está ejerciendo su labor de compartición del dato, de activación de ese dato en la capa más promocional en origen. Pero sí que es cierto que hay dos líneas de trabajo muy independientes, pero donde está realmente la capa más de valor es en la capa más productiva, que es la capa del sector hotelero, el sector rentacar, el sector de los transfers, de transporte, etcétera, etcétera. Y ahí creo que no hay una compartición de datos real. Se están ejecutando también
sistemas de inteligencia turística, pero efectivamente se están haciendo por áreas, muchas veces están solapadas, cada uno lo hace con un proveedor distinto, luego también hay injerencias a nivel privado de, oye, mi licitación es esta, la mía es esta, al final yo voy a ejecutar lo mío, y también son islas que cada una tiene sus capacidades, ¿no? Entonces sí que veo cierta desconexión con respecto a la capa privada con la capa pública, pero también entiendo que la capa privada tiene que ser muy independiente a la hora de gestionar el dato privado para compartir con el dato más público a la hora de poderse activar en cualquier caso, como el que ha comentado Daniel en Andalucía, por ejemplo, pero creo que realmente uno de los grandes valores es el dato compartido del sector, en este caso hotelero, de la capa más privada de Canarias. Y ahí estamos, hay ciertas acciones que se están haciendo con más particulares de compartición de datos, pero todavía no sí enfocadas con el espacio de datos, pero todavía no con la tecnología de espacio de datos, que es hacia donde tenemos que trascender, porque realmente es ahí donde va a haber una eclosión de compartición del dato y donde realmente ahí va a empezar a haber un valor añadido en el uso del dato, y va a haber el comienzo de lo que es la economía del dato, que realmente es incipiente y que todavía no se está ejecutando, ¿no? Veo que en Canarias tenéis islas de todo, tanto Claro. geográficas como de datos también, ¿no? Correcto. Y ahora vamos a ir ya, ahora te doy el gorro, Loli, ahora del proyecto europeo, porque bueno, cuando él ha dicho tecnología de espacio de datos, se contó simplemente que se compartían datos de forma segura y con confianza, pero realmente la infraestructura, digamos, tecnológica no es tan sencilla, ¿no? Porque tienes catálogos de datos, catálogos de servicios, conectores, hay ciertas reglas de semántica, como también ha dicho Loli, de estandarización, ¿no? Reglas de gobernanza, o sea que no es una cosa sencilla, ¿no? O sea, no solamente tenemos las dificultades tecnológicas que existen, pero se resolverán, sino además las de gobernanza y la de convencer, ¿no? Intentamos convencer a los que quieran aportar datos. Entonces, tú ya lideraste, la CSA, tú ya lideraste donde se pusieron las bases del espacio de datos europeo de turismo, el proyecto DATES, el proyecto DATES, y ahora también lideras el nuevo proyecto de despliegue ya de espacio de datos turísticos, que es Deploytour. ¿Qué se busca en este proyecto? Bueno, lo primero que hay que decir es que España está llevando a cabo un papel de liderazgo en turismo, ¿no? Yo quiero repetir siempre, ¿no?, que cuando la Unión Europea empezó a trabajar en toda la estrategia del dato, cuando empezó a trabajar en definir los espacios de datos, en el primer borrador, en el primer documento, no existía turismo. Y yo creo que eso, aunque ya hayan pasado unos años, hay que seguir repitiéndolo, ¿no? Porque la Unión Europea está empezando a darse cuenta de la importancia del turismo, hasta que hemos llegado a la nueva comisión que se nombró en julio del año pasado, y por primera vez en la historia de la Unión Europea tenemos a un comisario de transporte y turismo, ¿no? Eso es fundamental. Eso está haciendo que las iniciativas ligadas al turismo también vayan creciendo. Entonces, cuando hemos pasado de la CSA, que es una acción de coordinación donde es más filosofía, ¿no?, que es un espacio de datos, por qué tiene que ponerse en marcha, cuáles son las bases para que ese espacio de datos funcione, hasta llegar al punto del despliegue, ¿no? Estamos en un proyecto ya de despliegue que se ha iniciado únicamente hace 3 meses. Es un macroproyecto, son 16 millones de euros, donde estamos trabajando con 43 entidades de toda la Unión Europea, y hay que decir que hemos defendido mucho el papel de España, ¿no? En este presupuesto de 16 millones de euros, el 49% es presupuesto español, ¿no? Sabéis que la Unión Europea siempre busca equilibrios, entonces cuando estuvimos defendiendo el presupuesto y cuando pues estuvimos ahí con toda la parte de negociación, pues nos decían, oye, pero hay muchos españoles, y digo, pues por supuesto, es que somos los mejores, ¿no? Entonces al final yo creo que no tuvieron nada que decir, al contrario, ¿no? Porque cuando estás buscando cuáles son las entidades que tienen ese conocimiento en turismo, las vas a encontrar básicamente en España. No solamente por el tipo de entidades que tenemos a nivel de hoteles, restaurantes y demás, sino también todo este ecosistema de tecnológicas, de institutos que están detrás, todos los organismos de investigación que están detrás de toda la parte del turismo, y que lo hacen factible, ¿no? Porque sabéis que la gente, bueno, esto siempre se ha medido, de cuánto tiempo está una persona delante de una pantalla para obtener una reserva, ¿no? Esta impaciencia, eso supone que por detrás hay unos desarrollos tecnológicos que hacen que enseguida muchas bases de datos estén trabajando constantemente para poder tener la respuesta en menos de 3 segundos, porque si no ya has cambiado de navegador o te has ido
con otra empresa. ¿Qué hemos hecho con el espacio de datos de turismo? Estamos empezando a trabajar. Tenemos aquí además entre el público pues una gran representación de parte de los partners que no podía ser de otra manera, que forman parte de Deploy Tour. Y en Deploy Tour vamos a demostrar, ¿no?, cómo hay que poner en marcha los espacios de datos, ¿no? Porque el concepto de espacio de datos de lo que es el proyecto de Deploy Tour es generar ese abanico o ese paraguas sobre el cual se van a desarrollar muchos espacios de datos de turismo, que tenemos que asegurar que todos ellos sean interoperables, ¿no?, que los datos puedan fluir de un espacio a otro, asegurando además la transversalidad, ¿no? Porque turismo es el sector más transversal que existe. Todo el mundo nos viene a la cabeza directamente la conexión con movilidad, también nos puede venir la conexión con patrimonio cultural, pero obviamente tenemos un montón de links con la parte de habilidades, con el tema del lenguaje, con el tema de agricultura, con el tema de energía, con el tema de Green Deal, con el tema de medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que asegurar que todos los datos con los que se esté trabajando en el sector turístico puedan de alguna manera compartirse internamente dentro de todo el ecosistema turístico, pero también fuera, ¿no? Entonces tenemos que trabajar sobre una estructura técnica, una arquitectura, donde allí, bueno, pues vamos a ver cómo vamos a desarrollar esa arquitectura que además sea interoperable con todas las arquitecturas que están desarrollando en todos los espacios de datos, y además la Comisión Europea nos ha obligado a trabajar sobre un middleware que se llama Simple, que además lo presentan mañana en Bruselas. Además vamos a desarrollar toda la parte de gobernanza, y cuando estamos hablando de gobernanza es, vale, quiénes son los actores, ¿no?, cuáles son las reglas y cuáles son los roles que tenemos que seguir para poner en marcha un espacio de datos, y luego vamos a demostrarlo. Tenemos una implementación de 5 casos de uso en diferentes localizaciones a nivel de toda la Unión Europea, donde vamos a poner en marcha ese espacio de datos y donde además vamos a incluir a miembros del ecosistema. Por lo tanto, ahora mismo, como cualquier proyecto europeo, tenemos esos 43 socios que forman parte del consorcio, pero la Comisión Europea ya nos está pidiendo cuándo vamos a abrir las puertas para que cualquier actor, cualquiera de vosotros, pueda venir al espacio de datos y pueda empezar a trabajar con nosotros compartiendo datos, ¿no? Entonces es uno de los objetivos que tenemos en el medio plazo. Aprovecho esta pregunta, está fuera del guión. ¿España es top mundial Sí, en por turismo supuesto. tecnológico? O sea, es Por top supuesto, de mundial. hecho, nos Eso llaman lo de la- podemos decir abiertamente. Yo cuando lo digo no me creen, Sí, sí, sí. pero Totalmente. Nos llaman de la Universidad de Tokio para que les expliquemos lo que estamos haciendo en espacio de datos, y realmente yo creo que si lo seguimos haciendo bien y trabajando todos conjuntamente, yo creo que el sentido de comunidad, porque muchas veces, bueno, pues somos también muy reino de taifas, ¿no? Y esto es mío y esto lo estoy haciendo así, pero yo creo que este tipo de proyectos nos está poniendo a trabajar todos conjuntamente. Y yo creo que es lo que ha dicho Dani, ¿no? Es generar esa confianza que nos haga trabajar conjuntamente, porque nuestro competidor no es el de al lado. Los competidores están fuera de nuestras fronteras. Y hoy os recuerdo que el título es Resiliencia y competitividad de destinos turísticos maduros en el espacio de datos europeo. Este es uno de los casos de uso, uno de los paquetes de Exactamente. trabajo que está dentro de Deploy Tour. Y en este caso de uso, en este paquete de trabajo, está Turismo Andaluz. ¿Por qué con todo lo que tiene ya Turismo Andaluz, por qué quería participar Turismo Andaluz en este proyecto europeo? Bueno, básicamente porque sí, tenemos los datos. Cuando eres, en nuestro caso, un organismo público, compramos datos, manejamos, tenemos muchas necesidades diferentes, tanto del sector, los destinos, la parte interna nuestra, nuestra propia promoción. Se hace complicado. El tema de escalar es complicado. Tenemos la buena noticia, que antes me lo decía una compañera, ya por fin no tenemos que explicar la importancia de los datos. Pero claro, dentro de la buena noticia hay una mala, no tenemos gente suficiente. No es cuestión solo de gente, es cuestión de energía, y es cuestión de que es imposible de que compremos todas las fuentes de datos que pueden ser interesantes del sector turístico, las ingestemos, las manejemos y, oye, seamos unos hachas sacándole indicadores a esas fuentes de datos, y además tratemos de educar al sector o a los destinos de cómo se utilizan esos datos. No es viable, es un problema de escalado. Entonces sí se nos hacía bastante interesante, bueno, pues tú tienes una fuente de datos como Biontren, y para ciertas cosas diseccionar cuáles son los datos que realmente nos hace falta.
claro, volvemos a lo mismo, tiene que estar de una forma segura, tiene que estar disponible, tiene que estar operable para que yo en un momento determinado, para una aplicación determinada, pues coja lo mejor de cada mundo, ¿vale? Para nosotros se nos hace el sentido del espacio de datos. Además, actuamos como proveedores, como propietarios, como receptores, como usuarios. Yo creo que tenemos todos los roles habidos y por haber. Y en este sentido, pues claro, se nos hace sentido, mucho sentido, se nos hace muy lógico de, por ejemplo, tratar de desviar la promoción turística en aquellos meses que los hoteles están a punto de cerrar porque no pueden aguantar el invierno. Claro, si yo retraso esa decisión un mes o dos, o incluso hago que no cierre, porque soy capaz de mandarle una promoción muy específica, muy quirúrgica, pues imaginaros el impacto en el hotel, el impacto en el empleo, el impacto en el destino, desestacionalizando, siendo sostenible, es decir, tiene mucho sentido. ¿Qué tal si le mando la promoción al hotel en ese momento, si utilizo indicadores, otras fuentes de datos como el TSI, que está estandarizado todo el tema de sostenibilidad, y Turismo Andaluz lo está municipalizando? ¿Tiene sentido de que yo le mande a un destino en invierno o primavera que prácticamente no tiene nada y le trate de mandar flujo? Pues tiene sentido. ¿Tiene sentido no mandarlo en agosto en plena Costa del Sol cuando todo el mundo está al 99,9 de ocupación? Pues no lo tiene. Entonces, esa disección de datos de que yo cojo de la parte de sostenibilidad con indicadores, cojo de Biontren y cojo de otra serie de fuentes, por un lado para hacerme mi propio diagnóstico, pero cuento con empresas, en el caso de Jorge, que ahora nos lo contará, y hago una promoción inteligente, muy quirúrgica, muy dirigida, traslacionando todas las estrategias que puede tener mi propia consejería, pues no hace sentido. Si queremos ejecutar eso de una forma tradicional, pues nos vamos a pegar meses y meses tratando solo de preparar el proyecto, y como en estos casos llegaremos asfixiados al final y no tendrá sentido el último output. En un lago, un espacio de datos donde yo cojo lo que me interesa para esta aplicación, para la otra cogeré de las mismas fuentes u otras, pues tiene mucho sentido. Eso me ayuda a escalar a otro nivel. Pero hay otro punto importante: la parte privada sí puede ya acceder de otra forma a ese conjunto de datos, que pueden ser míos, pueden ser del otro, porque no olvidéis que yo cojo un dato tuyo, pero lo transformo, le pego uno mío y lo saco, y es otro dato. Ahora ya tenemos 3, no tenemos 2. Eso en suma y sigue. Y a nosotros el espacio de datos en inicial nos permite escalar, nos permite obviamente cambiar los alcances de los proyectos, pero entendemos que también nosotros por el otro lado facilitamos nuestra labor, que finalmente que destinos y empresas utilicen ese dato de una forma lo más inteligente posible. Fijaros que todo lo que estamos diciendo, al final todo el mundo se beneficia. De una parte se beneficia el hotel, por ejemplo, en el caso que hemos dicho, mañana te vienen chinos, ¿no? Donde pueden prever qué es lo que quiere hacer. Por otro lado, les sirve a ellos para saber qué precios están rondando y cómo está la ocupación. Por otra parte, a Turismo Andaluz, por ejemplo, les sirve cuándo necesito hacer una promoción, dónde la necesito y para qué, ¿no? Fijaros la cantidad, pero es que no es solo eso, también puede servir a lo mejor para la Junta de Andalucía, para con las previsiones saber qué formación de hosteleros tengo que hacer, ¿no? Claro. O sea, no solamente lo veáis en solo hoteles y turismo, sino también para la Junta o también para el Gobierno, de qué formación, qué me está faltando, ¿no? Qué parte me está faltando. Pero es que fíjate que hay derivadas de empleo, derivadas de sostenibilidad, derivadas de promoción, derivadas mantenimiento de... Esta mesa va a durar todo el día, así que no os vayáis, os traemos la comida aquí, porque la cantidad de casos de uso es impresionante. Y vosotros, Jorge, vosotros sois el socio tecnológico, ¿no? ¿Cuál es el papel de Acquiver en este proyecto? Si quieres, cuenta un poco qué hace Acquiver y cuál es el papel que jugáis aquí en el proyecto. Bueno, Acquiver realmente lo que hace es activación publicitaria para mejorar las ventas en el sector hotelero, principalmente, pero a través de la compartición del dato de todos los sistemas de información del propio cliente, ¿vale? Eso en primera instancia.
Bien es cierto que llevamos ya varios años, ya en el 2018, cuando no estaba todavía ni planteado lo que es un espacio de datos, ni se contemplaba, y legalmente se podía compartir el dato. Bueno, ya todavía se puede hacer, pero vamos, legalmente se podía compartir el dato si las dos partes estaban de acuerdo, ¿no? Ya hicimos un ejercicio muy interesante en Lanzarote de compartir datos de activación, o sea, de promoción de lo que es Lanzarote con promoción del sector hotelero y unificarlas y hacer como una sola acción promocional donde salía beneficiada la parte privada y la parte pública, ¿no? Eso funcionó muy bien porque se mejoró el número de sesiones en las páginas web de los hoteleros, se mejoró en cuestión de ventas en los hoteleros provocada por la inversión publicitaria que hizo la promoción de Lanzarote, pero estamos hablando del 2018. En el 2023, creo, tenemos otro caso de explotación del dato compartido, ya con Turismo Andalucía, en el cual, basándonos en datos de Biontren, como muy bien decía Daniel, se activaba publicitariamente una campaña promocional con toda la intención que nos había dado el conocimiento de Biontren, con toda la intención en diferentes mercados origen. La campaña fue un éxito, ¿vale? Porque al final pudimos atraer muchísimo turista potencial a las redes de la web de Turismo Andalucía, pero faltaba la transición a la parte más privada, que es el ecosistema hotelero, para poder generar y convertir ahí directamente en el ecosistema hotelero. ¿Qué implica el poder estar y compartir proyecto con Loli y con Daniel dentro de Deploy Tour? Para AdQuiver, primero es un honor, porque realmente es la única empresa canaria que está participando en este proyecto europeo. Y para AdQuiver creo que tiene una visión más de llevarlo a la realidad. O sea, de cómo somos capaces de que algo que se está hablando a muy alto nivel en Bruselas, con conversaciones muy oficiales, somos capaces de llevarlo al terreno más privado, como puede ser el sector hotelero, el sector turístico, pero en una región particular, ¿no? Y en este caso, el caso de uso que hacemos los tres realmente es unificar el conocimiento entre lo que es Baleares, Andalucía y Canarias, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues realmente cómo somos capaces de entender quién es nuestro turista en origen sostenible para poder atraerlo y que realmente sea sostenible dentro de todo el ecosistema turístico de cada una de las regiones, ¿no? Loli dentro de Eni Solutions tiene mucho conocimiento de la sostenibilidad dentro de lo que es los patrones y los parámetros de sostenibilidad que se están ejecutando en el sector turístico. Andalucía tiene todo ese ecosistema ya creado que realmente es una bomba atómica de datos a efectos de conocimiento que puede activar y articular. Y Canarias, pues lo que vamos a tratar de hacer es poder poner en común ese conocimiento que obtenemos en Canarias con una de las islas, no voy a decir cuál, pero realmente con una de las islas, junto con Baleares y junto con Andalucía. Entonces, la respuesta será cómo a través del uso compartido del dato somos capaces de encontrar turistas que realmente son sostenibles potencialmente y atraerlos de una forma ya sostenible. Luego metemos la variable de sostenibilidad en la parte ya de la comercialización y dentro de la promoción. Algo que la promoción no está haciendo sostenibilidad, o sea, está haciendo campañas promocionales de sostenibilidad, pero sostenibilidad porque ahorramos o por lo que sea, pero realmente no está buscando realmente a ese turista o a ese identificador, esa audiencia que puede ser sostenible con los parámetros que nosotros estamos utilizando en todo este espacio de datos que estamos compartiendo, ¿no? Y ese es el caso de uso, que creo que es incipiente, es pequeño, relativamente pequeño, pero creo que lo lleva a tierra lo que es montar un espacio de datos europeo y particularizarlo en 3 regiones españolas, sobre todo, como bien dice
Loli, que es potencia mundial, ¿no? Y por alusiones, ¿y cuál es el papel de Nisolution? Que ahora te pongo el otro gorro, que es el Nisolution. ¿Cuál es el papel de Nisolution en el proyecto? Bueno, a ver, en el proyecto tenemos varios roles, ¿no? Porque somos los coordinadores, eso significa que, bueno, pues tenemos todo el peso de la responsabilidad de gestionar ese proyecto delante de la Comisión Europea a nivel técnico, financiero y demás. Estamos dentro de este caso de uso. Dentro de este caso de uso, además, lo que queremos trabajar con el Gobierno balear, estamos también con la Universidad de las Islas Baleares para ver todas estas iniciativas que están totalmente aisladas, ¿no? El Observatorio de Turismo Sostenible, el proyecto de inteligencia turística, ahora el nuevo proyecto de plataformas de Segitur, que ha sido adjudicado al Consejo de Mallorca por 5 millones de euros, donde van a trabajar también el tema de datos. Tenemos también aquí a Abolis como sector privado. Entonces, ver todo ese tipo de iniciativas que existen. Y bueno, estamos trabajando en el ámbito de resiliencia, de competitividad y sostenibilidad, ¿no? Entonces, ver cuáles son todos esos datos. Estamos también trabajando en otro proyecto en Difrihab, el Centro de Competencias Europeo, donde también está Turismo Andaluz, donde estamos desarrollando los indicadores de turismo sostenible conjuntamente con Naciones Unidas, con la Comisión Europea y demás. Bueno, pues aunar, ¿no? Tenemos un montón de fuentes de datos y ver realmente cómo podemos tener acceso a todas esas fuentes de datos para poder visualizarlas y transformar todos esos datos en información que nos permita tomar esas mejores decisiones. Y luego, bueno, pues como somos un piloto diferente a los otros, ¿no? Porque cada piloto tiene sus particularidades. Aquí estamos trabajando en 3 regiones diferentes con partners que nos están aportando un conocimiento, pues bueno, pues toda esa parte de promoción que tienen y de conocimiento que tiene Acquiver, todo el conocimiento que tiene Turismo Andaluz, con Biontren, pero también en indicadores de turismo sostenible, y ver también cómo podemos nosotros, con todo el conocimiento que tenemos desde Nisolution, con nuestra plataforma, de visualizar los datos, de poner en marcha espacios de datos y luego también generar esa gobernanza, ¿no? de cuáles son los actores que deberían estar implicados de alguna manera, de sentarlos, de explicarles cómo hay que trabajar y bueno, de explicarles sobre todo los beneficios con objetivos muy claros, ¿no? Nosotros estamos en este piloto y estamos también en un piloto con Laponia, ¿no? Laponia, en el norte de Finlandia, ha querido especializar su piloto en formar a las pymes. Entonces ahí pues también vamos a trabajar con ellos identificando cuáles son las necesidades que tienen las pymes en el sector turístico. Sabéis que las pymes en el sector turístico son el 95% del sector empresarial y por lo tanto no todas las pymes tienen acceso a la economía del dato, ni siquiera saben el potencial de los datos y realmente su día a día seguramente no les va a permitir estar trabajando directamente en un espacio de datos. Entonces tenemos que ver cuáles son las herramientas, las soluciones, los intermediarios de datos que les van a ayudar a que ellos también se beneficien de los espacios de datos, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes roles que tenemos dentro del proyecto, también estamos generando sinergias. Hay un paquete de trabajo que está directamente relacionado con generar sinergias y complementariedades con otros proyectos y con otros espacios de datos y generar el ecosistema, ¿no? Porque si no reinventaremos la rueda todo el rato, ¿no? Tenemos espacios de datos que ya están funcionando, que llevan más de 2 años trabajando. Nosotros no podemos decir, venga, vamos a construir nuestra arquitectura sin saber lo que han hecho los demás, sobre todo cuando la Unión Europea nos ha exigido esta interoperabilidad, ¿no? Entonces tenemos que establecer esos lazos, que bueno, el papel lo aguanta todo y parece todo muy fácil, pero tenemos que organizarnos y trabajar con ellos y hablar mucho para intercambiar ese conocimiento. Espectacular, yo estoy deseando que salgan los resultados. Y ya me están diciendo que tenemos que terminar, así que os doy una última frase de conclusión, que es, ¿qué esperáis aportar primero al proyecto y luego resultados sacar en 2 frases? Bueno, aportar nuestra fuerza pública, nuestras ventajas. Finalmente somos un actor dentro de todo el ecosistema turístico y tenemos un papel relevante, especialmente por aquellos que más lo necesitan. Es decir, hay destinos que se las cocinan solos, no hay ningún problema. ¿Y como resultado qué esperáis conseguir? Bueno, nuestro resultado es que básicamente es favorecer todo nuestro sector turístico al máximo y eso implica muchísimas cosas que podemos hablar hasta mañana, pero esa gestión eficiente e inteligente del dato y toda esa acción y consecuencia posterior, obviamente queremos verlo y pronto. Y yo. Y Jorge, ¿vosotros qué vais a aportar? ¿Cuál es vuestro punto fuerte y qué resultados esperas ver? Bueno, yo humildemente quiero posicionar a Canarias en Europa a efectos del uso del dato. Eso es lo que es mi ambición más particular, ¿no? Y luego como resultado, pues
al final se está hablando mucho y el dato mata relatos, ¿no? Y al final es que el dato cambiará muchas de las cosas que ahora conocemos y o empezamos ya a ejecutar o si no, se nos va a ir el tiempo, vamos. Y Loli, tú para finalizar, ¿qué resultados esperas sacar del proyecto? Bueno, como empresa, obviamente, de seguir desarrollando nuestro modelo de negocio, yo creo que estamos trabajando mucho para posicionar a España en Europa en el ámbito de turismo y queremos seguir haciéndolo porque la Comisión Europea ahora mismo es un momento súper importante teniendo a un comisario que por primera vez lleva el título directo de turismo, nos tiene que conocer, tiene que ver lo que estamos haciendo y como resultado me gustaría el año que viene venir aquí a presentaros algo y poder decir que dentro de poco podemos abrir el espacio de datos para que todos los actores que estén interesados en el espacio de datos puedan empezar a trabajar con nosotros. Pues nada, un aplauso para nuestros cracks del turismo. Gracias.